Ricardo, buenos días con todos y muchas gracias por este último panel que estuvo tan interesante. Y se enlaza con este panel que voy a presentar sobre el periodismo local, la sostenibilidad y la democracia. Vamos a hablar con nuestro primer panelista en inglés, entonces me voy a cambiar el inglés y después podemos ir cambiando el idioma. Good morning with everyone. Good morning. Jim, the first person that is going to join us today is Jim Brady. He joins us remotely. Thank you so much for your time. Jim joined the Knight Foundation in 2021 as a digital media innovator. His experience ranges from leading notable brands such as the WashingtonPost.com and Digital First Media to starting a company that built local news sites in 3 cities. Previously, as editor-in-chief of Digital First Media, Jim was responsible for the strategy and management of the 75 daily newspapers, 292 non-daily publications, and 341 online sites owned by Journal Register Company and Media News Group in the US. During his tenure as executive director of the WashingtonPost.com, the site won a National Emmy Award for its Hurricane Katrina coverage and the Peabody Award for its Being a Black Man series and numerous other journalism awards. And he's also been a 2-time judge of the Pulitzer Prizes. Jim, thank you for joining us today. IAPA has worked very closely with the Knight Foundation, which has been a keen supporter of our mission. The Knight Foundation is now focused on researching and helping media and journalism sustainability along the United States. How does the local journalism play a key role in the vision of the foundation, which since 2019 has committed $300 million to rebuilding local journalism in the US? That would be first question for you. And what can we learn from the US experience, and what is the inevitable process of trial and error? What has worked and what has not worked? Thank you, Jim. Thank you, and apologies for the not so formal location from which I'm speaking to you. We're going through a family health emergency, so I'm doing this from my car in a hotel, in a hospital parking lot. So apologies for it's not a sign of a lack of respect. It's the most functional place. Anybody who's been inside a hospital knows there's no quiet places inside a hospital. So my car was the best option here. So on that note, I mean, I think, yes, we have committed the $300 million to the local news ecosystem and are putting that into play in a lot of different ways. I mean, I think we feel there's a couple of things I'd say. One, I think we feel like local news is obviously essential to the healthy news ecosystem of the entire country. So much of the conversation, so much of the talk is about national news and the lack of trust in media. And the truth is, when you start to break the numbers down, the trust in media issue is really a two-faced issue, because the trust in media that's really low is national. The trust in media that is not great, don't get me wrong. Local media isn't wildly popular in the United States either, but it's more popular by a factor 20, 30, 35%, depending on what surveys you look at. So we don't have the same level of distrust at the local level. And I think a lot of us feel like part of the answer, frankly, to solving the national news problem is a healthier local news ecosystem. You know, there's a lot of discussion in the country after the 2016 election of how the media missed Donald Trump. And I think a lot of us feel like part of the way you miss something like that is you don't have as many people on the ground covering political campaigns and reflecting the voices of the people on the ground. And when the national media tends to take center stage and the local media kind of sits out an election, you end up with a lot of coverage of New York and Washington and Los Angeles and Chicago, and you don't end up with as much coverage in the middle of Nebraska or Wyoming or rural parts of the country where, you know, the politics are quite different. So I certainly feel like part of the reason we're putting all this money into the local news ecosystem, which we always have, by the way, that $300 million is an upgrade of what we normally do. But historically, since the foundation has been in existence, we've put tens of millions of dollars into local news every year. So that's kind of what we do. But I think that's why we feel like independent organizations are the healthiest, and independent organizations can only become independent when they're able to pay for themselves and they're not completely dependent on philanthropy, individual funders. So what we really push for is now
at the foundation, and this will sound kind of strange to anybody who thinks, well, the Knight Foundation supports journalism. It does, but what it generally doesn't support is newsrooms. Like, hire 10 more people for your newsroom. What we're really pushing is sustainability. What we're trying to help newsrooms get to is the point where they can afford their own reporters. And so what we generally fund are grants that will improve the business performance of newsrooms. Maybe they hire, a development officer if they're a nonprofit. Maybe they hire a product lead or an audience development person if they're a for-profit or a nonprofit. The idea here is to try to create the conditions for more improved business performance so that they're able to hire the newsroom, whatever newsroom they can afford with that amount of money, rather than going to them and saying, fine, we'll give you 10 reporters and nothing else. The problem with that philosophy for us historically has always been, if you give somebody 10, if you fund 10 reporters for a newsroom, the next year they're generally coming back to you and saying, can we get those 10 reporters funded again? And I think our idea is, no, we want you to be able to fund those reporters inevitably, not have us just have this becoming a continuing grant. Because the truth is, like, there's just too many publishers for us to do that for all of them, right? At some point that just is not a sustainable model for us to just hire reporters and just keep paying for them year after year. It doesn't leave us the money to fund new things. It doesn't leave us the money to experiment in some other areas. So that's why we go for sustainability as a primary goal, and we'll continue to do so, because we feel like that's how you raise all ships, is to, and obviously the other thing that we require in any grant that we do is full transparency in how our efforts are, what our funding is allowing. So if there are successful models for growing an audience development business or creating, what Graciela has done in New York, that's a model that we all know about, and thankfully, and others can replicate now because she's been able to do what she's done in New York. Not every place will be able to pull that off, but the roadmap, and the roadmap's obviously different in New York than it is in every other state, but it's a roadmap and it allows people to figure out how we might be able to do this too. So what we fund are as transparent efforts as possible to remake the local news ecosystem, but heavily from a sustainability standpoint, because with sustainability comes independence, with independence comes, longevity. So on the question of what's working and what's not working, I think there's a couple of things that are clearly working. One is that there's more of a move now toward reader revenue, which I think we've been, a lot of us are happy to see, because it is a model that can scale if you can make it work. The ad model here in the States has obviously gotten, from media at least, has pretty much dried up. There's still ad money out there, don't get me wrong, but it's not what it was. You cannot build your entire business on advertising anymore the way we once used to. And some of us would argue there's some real benefit to that too, because this might be an unpopular point, but I'll make it anyway. One of the problems with our wonderful 25-30% margin era was that I think we lost contact with our audiences to some extent during that period. We were not really talking to them when we were launching new sections in newspapers, for example, like travel and home and health. Those sections were really driven because by the fact that there was more revenue to be made there, more than audiences were saying, hey, I really want a travel site section or a health section. They were done first for revenue, and yes, they did provide audience benefit, not suggesting that wasn't true, but they really were made because there was more money to be made there. And in that period of time, I feel like we didn't talk to our audiences the way that we once had. And now we're getting back to that, because you know what, we have to. If audiences are going to pay for our journalism, whether that's through subscriptions or a membership program, we have to be in contact with them in a way that I think is beneficial to the journalism, to be talking to the audience more. So we're seeing some success there with that. I think there are two phases to that. There is the subscription model, which some are experimenting with. I happen to be more of a fan of the membership model, which means your access is not limited by technology. You're basically paying to support a news organization because you like what it is that they do and you want them to keep doing it. Obviously, much subscription revenue falls in that same category, but there are some people who just need the access and pay for the access, but don't really have the emotional connection to the brand. Whereas a straight up membership program allows for people just to give because they want to. And the good thing about a membership program, and I think why a lot of people are seeing success with it here, is it doesn't come with a cap or a floor, for that matter. If you want to, with a subscription business, if you pay $5.99 a month, you get $5.99 a month from everybody. With a membership program, and I know this because I ran one
when I was managing the 3 sites that we had started at Billy Penn, Denverite, and the Incline. Some people write you a check for $5,000 because they love what you do, and other people who can't even afford $5.99 a month might give you $2 a month because they want to show some support. And my attitude was always, the more people we have in the funnel, the more we can get them to keep paying us over the years. And I can get that person given $2 a month to get to 6 or 7 or 8. And I love the $5,000 checks, and you don't really get those in a subscription model. So we're starting to see, but they both still work in their own ways. And I think we support the idea of being in really close contact with readers. So that is certainly something that's worked. You've also seen a lot more activation of philanthropic money in the States. There's a lot of community foundations now funding new efforts around the country, in Cleveland and in Houston. There are foundations who are putting a lot of money into starting a new digital nonprofit organizations in those markets, despite the fact that both of them still have a functioning daily newspapers. So I think you're starting to see the community foundations step up and realize that if journalism is going to make it through this tough period, that some of that funding has to come from them. And I think we, those of us at Knight feel really good about that, because I'm not sure how many folks here have been to it before, but I would certainly urge you all to come in 2023. As we have this thing every year called the Knight Media Forum, where we invite media leaders and community foundations and thought leaders for a 2-day panel, two-day conference, where we basically talk about what's going on in the journalism world. And it has sparked a lot of those community foundations to start putting real money into journalism. And we were really proud to see that. I think that's part of what we certainly would not take all the credit for that, but we certainly will take a piece of it for what the Knight Media Forum has done over the years in exposing a lot of community foundations to what's working in journalism. So that we're excited to see that happening, and certainly excited to see the reader revenue model doing as well as it's doing. Doesn't mean there's still not money to be made in advertising. I want to be clear on that, but it's not going to be the 80% of our revenue that it was in the print world for a lot of years. And as I always joke to people, if circulation was not a huge chunk of our revenue, and the easiest way to realize that was the case was that there was a reason you could put 50 cents in a newspaper machine and take all of them if you wanted. That wouldn't be, if that was where newsrooms were making most of their money, they would not have let you take all of the newspapers for 50 cents. They would have it would have been more like a vending machine at a 1 per. So I mean, the advertising was where we put a lot of our eggs, and they all got smashed in the digital world. So we're trying to rebuild now but in a more reader revenue focused way, which I think will make for healthier newsrooms and better relationships with the local audience that in the end will have to sustain. So those are a couple of thoughts. I don't want to go on too long. Great, thank you. From what you say, it is evident that we have moved through an idea that the newsrooms need to be subsidized somehow, right? Versus supporting the transformation of the business model. And I feel like in previous years we were talking about, maybe last decade still, transforming to the, getting this digital transformation. And now we've moved on to the conversation of transforming the business model. And even though the bigger publications and maybe even some of the smaller ones, and I'm talking about maybe the Latin American region, have figured it out. And also because, there's also an issue of scale. We have smaller countries, and our local media obviously serves smaller populations than the local media in the United States, probably. And there's also the economic scale of different realities. But I think it is interesting, this point that you make, even when we're talking about, as we're going to talk with Graciela in the next, with our next panelist, on how to figure out ways to help the transformation of our business model, which is obviously going to give us this sustainability in the long term, versus just this conversation of the ongoing complaint that we're holding, layoffs or smaller newsrooms, and that used to be the conversation last decade. So that is what we're looking at, right? The transformation of the business model. Yeah. And so, in that sense, I think that you talk about the reader revenue, and maybe you can cite some specific cases on, in smaller communities and smaller media. How do we
or what was the conversation that you were having as you worked with companies that held hundreds of publications, and you had to go around the country, playing this leadership role and communicating this idea of how we're going to make this happen. That is a complete culture change for media. And, we've also been very traditional in the way we do things. Give us some ideas on what worked in that sense. Yeah, I mean, well, first of all, we're not really the ones who go around the country and propagate. I mean, we certainly have a theory of the case, but what we tend to do is we tend to fund things that can help address some of these problems much more directly rather than us providing really advice. So I'll give you one of the things that we're focused on, in addition to sustainability being a big one. The other side of that is really scalability. It's something we look to fund. And the idea of that, scalability, I know is like one of the least sexy words in the English language. So I'll explain a little bit of it to make it sexier by what it means. What it means is we like to fund one-to-many things, like a service, a tool, a technology that can be used by any publisher in the country who wants to use it to help with frankly, with their cost structure. So I'll give you a few examples of where we've done that. One would be as an organization here in the States we fund called News Revenue Hub. It's fundjournalism.org, I think is the URL. What it does is it helps news organizations launch membership programs so that somebody doesn't just start from scratch on that, right? Because launching a membership program is a real process, and you have to know a lot about your audience. You have to know exactly how to ask for money. You have to know when to ask for money. You have to know how much to ask for. And that's not easy for newsrooms because newsrooms don't generally like to ask for money, right? That's something in the journalist DNA. Even the Guardian, one of the great iconic organizations on the globe, the first time they went to ask for money, it sort of approached it like, do you mind if we bother you for a sec? It was very like backing into it, like not just saying like, hey, you know what, we're the Guardian, we produce great journalism and we want you to help support it. They really didn't have that. And so News Revenue Hub helps with the language, it helps with the frequency. And they have 60 or 70 clients now. And some research that isn't public yet that we just got the final draft of shows that the revenue gain in the organizations that signed up with them was dramatic, like three-figure increase dramatic. So that's something we fund because the idea here is that this is a vessel that anybody can kind of plug into to get the information necessary. Another thing that we have funded is this called Sustainable Publishing Systems Grant, which allows every year 15 to 20 news organizations to get a $20,000 subsidy to re-platform their site. So if you're stuck on a CMS that's 10 years old, doesn't have the functionality you need, or is in a language that you don't necessarily know how to write in anymore because the developer who built it is no longer at the organization, you can actually move to something else. And most of the people who get that grant move to something called Newspack, which is a CMS built by Automatic, which is the parent company of WordPress, but built for publishers. So it has all the tools that a publisher would want, doesn't have all the other stuff that's really not for publishers. And it's basically hosted, managed, updated by a team at Automatic, and it comes at a flat rate every month, depending on the size of revenue. But there are organizations that, and I should say full transparency, it was one of my consulting clients before I took this job, but there were people spending $5,000, $6,000 a month on their tech stack who are now paying $1 because they went to Newspack and just basically decided, we're not going to live and die on our CMS. We need to focus that extra money on journalism. So those are two things we funded. Another thing we funded is a pro bono legal network run by the Reporters Committee for Freedom of the Press, so that small publishers who can't afford lawyers have a network they can tap into and they need a story lawyered. The result of that has been 20 to 30 stories published that never would have been published because these organizations would have been too afraid of being sued. But they now have lawyers at some of the best firms in the country who can do those last edits if need be. And there's like 20 things we funded like that. Those are 3 examples. But the idea here is that we're trying to create this ecosystem that says, look, if you're a small publisher and you can't have all of the things that the New York Times has, or even that the San Diego Union Tribune has, we can help provide access to a CMS, CRM, lawyers, libel insurance, all of these things that can help you run your business that you don't have to figure out on your own because we have funded somebody who has figured that piece out. And you start lining those things up and all of a sudden, it's not as daunting to launch a new site. It's not as daunting to run an existing one because a lot of the things that publishers have been uniquely figuring out for the last 15 years don't need to be uniquely figured out anymore. You can tap into existing networks to do that. So that's certainly how we're looking at it, as sustainability feeds scalability. And I should say one last thing. When we talk about sustainability too, I feel like
98% of the conversation about sustainability focuses on how to make more money. And God knows that's really important. But we have to spend more time talking about how to spend less money. That there's these tools that are out there now are allowing people to launch and operate their sites at half of what it cost them a year ago, with no degradation at all. In fact, a dramatic increase in their ability to use tools to drive revenue. So I think like that's just another theory that we're working off of, which is we should also figure out how to save people money so that they can spend money on the right things. And that's been a lot of the things I just mentioned, Newspack, certainly the Pro Bono Legal Network are ways to save money. So. Thank you. Thank you so much. I think that what you mentioned really is at the core of our conversation, technology as a tool to provide or sustain the media in the long term. And I think that's, that's something that we continue to struggle with in Latin America. And we thank you for your thoughts. We're gonna move on to Graciela Mochovsky. She's our next panelist, and maybe we'll come back to you with questions in a bit. We can also shoot questions through the chat. And then that way we can feed the conversation in a little bit. I'm going to switch to Spanish, porque pues Graciela es argentina, me voy a cambiar al español. Bienvenida, Graciela Mochovsky es la directora ejecutiva de la Escuela de Periodismo Craig Newman de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, City University of New York o CUNY. Es ganadora del premio María Morse Cabot en 2018 por su destacada labor informativa en América Latina y el Caribe. Graciela también trabajó como periodista profesional en Sudamérica y Estados Unidos y actualmente es escritora colaboradora de la revista The New Yorker. Fue corresponsal política de La Nación en Argentina, ha sido columnista y bloguera del País en España y colaboradora de publicaciones en América Latina, Europa y Estados Unidos, como The California Sunday Magazine y el blog de The Paris Review. En enero de 2020, CUNY lideró la iniciativa para impulsar la publicidad o Advertising Boost Initiative para asistir a publicaciones impresas y digitales que puedan acceder de manera más efectiva al presupuesto de publicidad disponible desde la ciudad de Nueva York. Poco para tener contexto, el área metropolitana de la ciudad de Nueva York tiene una población que bordea los 19 millones de habitantes, que es más o menos comparable con la población total de países como Chile, Guatemala o Ecuador. Esta iniciativa de CUNY está dirigida a tender un puente o triangular, si se puede, tender un puente entre las publicaciones, las agencias de publicidad y las dependencias públicas, y trabajó con más de 280 medios impresos y digitales en 2021. Graciela, cuéntanos el porqué del éxito de esta iniciativa. Quizá fue la intervención de un tercero no interesado como la academia, y en tu experiencia haciendo periodismo en varios países de América y de Europa, ¿qué lecciones nos podrían ser útiles en América Latina? Buenos días. Buenos días. Gracias, Gabriela. Gracias a todos por invitarme y por estar aquí, por su interés en el tema. Les doy un poco más el contexto de este proyecto y después podemos ir todo lo profundo que quieran. Voy a colgar igual todo lo que les voy a contar, lo hemos registrado y hay escrito, hay un informe completo que pretende servir como un modelo a seguir en Estados Unidos, y ustedes van a saber al escuchar las distintas partes cuáles son las diferencias y qué cosa aplica o no aplica a distintas ciudades o países de la región. Pero básicamente yo soy la directora ejecutiva de un centro dentro de la Universidad Pública de Nueva York. El centro se llama Center for Community Media o Centro de Medios Comunitarios. Este centro existe desde hace mucho tiempo, desde hace más de una década. Está en la escuela desde el año 2012 y básicamente se dedica a ofrecer recursos y ayudar con entrenamiento, conexiones, y ayudar con sustentabilidad a más de 300 medios comunitarios que sirven a alrededor del 40% de los habitantes de la ciudad de New York. Es decir, estos medios son sobre todo medios inmigrantes, medios que publican en 37 idiomas. Nueva York es una ciudad con una población inmigrante enorme, de hecho 40% representa esa cifra. Es una ciudad además con comunidades, lo que se llama aquí communities of color, o con minorías, como fueron llamadas históricamente, muy importantes. Es una de las ciudades con mayor cantidad de latinos en Estados Unidos, con una población afroamericana muy grande.
y todas esas comunidades, y con comunidades lingüísticas muy grandes. Entonces, todas esas comunidades históricamente que se han sentido marginadas, han sido marginadas políticamente y por instituciones y por órganos de poder, pero también se han sentido, y hay una tradición de marginación dentro de la cobertura de los medios de mercado general o de los medios más grandes, que no han ofrecido, han ignorado estas comunidades o las han cubierto de un modo que no era, en el que estas comunidades no se sentían representadas. Entonces hay una historia muy fuerte en Estados Unidos de un periodismo comunitario tradicional, que hay una industria entera de black media, de latino media, de medios que sirven a comunidades, de nuevo, inmigrantes o comunidades consideradas minorías. Entonces, ese es el mercado, digamos, o la industria a la que nosotros apoyamos desde el Centro de Medios Comunitarios de la Universidad Pública. En el año 2012, el centro hizo, antes de que yo entrara, yo entré en el año 2016 a la escuela para crear en realidad una maestría bilingüe en inglés y en español. Tenemos la única maestría, la primera maestría bilingüe de periodismo en Estados Unidos, y a partir de ahí luego tomé control del Centro de Medios Comunitarios. En el año 2012 el centro hizo un estudio para entender cómo la ciudad de Nueva York distribuía su publicidad oficial. La ciudad de New York tiene alrededor, depende de los años, pero alrededor de entre 10 y 20 millones de dólares que todos los años destina a publicidad oficial en manos de 50 agencias. Estas agencias tienen un mandato, una misión de mantener a la población de Nueva York informada sobre distintas campañas. Por ejemplo, durante la pandemia, claramente el Departamento de Salud de la Ciudad de New York estaba obligado a informar a la gente dónde conseguir hacerse test para saber si tenían COVID o dónde vacunarse, por ejemplo. Entonces hay un parte del presupuesto de la Ciudad de New York que todos los años se mantiene, que está destinado a poner avisos en los medios para informar a la sociedad. Es decir, esto es importante porque no es que esto se trata de un fondo que ha sido creado nuevo para apoyar a los medios, no es un medio destinado a apoyar a los medios comunitarios o a los medios locales, no es un medio destinado a ayudar a los medios y a que haya más medios para que haya democracia. Es un dinero que siempre existe para que la ciudad cumpla con su deber de mantener a la ciudadanía informada. Lo que nosotros descubrimos en el 2012 es que el 82% de ese dinero iba a 4 o 5 medios grandes, que eran el New York Times, el Wall Street Journal, el Daily News, el New York Post, los grandes diarios nacionales, pero que están basados aquí en la ciudad, o diarios grandes que servían a la ciudad, y que el resto de los casi 300 medios comunitarios se repartían el 18% restante iba a algunos de estos medios comunitarios. Entonces ahí había un tema de equidad y un tema de equilibrio, y de cómo la ciudad estaba, de pensar, ayudar a la ciudad a pensar cómo estaban asignando este dinero que viene del pago de impuestos de los ciudadanos, porque estos avisos no iban a los medios que en realidad sí tienen las audiencias a las que la ciudad tenía que acercarse. Entonces, si hay una campaña para que la comunidad africana de la ciudad se vacune, porque esos avisos iban al New York Times, que no es leído necesariamente por esa comunidad, pero sí hay 6 o 7 periódicos que sirven directamente a esa comunidad y que pueden probar que esa comunidad encuentra sus noticias en ellos. Entonces, lo que nosotros hicimos a partir de ahí fue empezar una campaña de advocacy, o de, perdónenme el Spanglish, pero es la primera vez que cuento esta historia en español y entonces tengo todo el vocabulario en inglés, pero básicamente que sacamos un reporte público y empezamos a hacer una serie de conferencias de prensa invitando en ese momento, los candidatos a alcalde de la ciudad. Fue justo la campaña que terminó con la elección de Bill de Blasio como intendente en el 2014. Y entonces hicimos que los candidatos se comprometieran a mejorar a que hubiera una mayor equidad en el reparto de avisos públicos en los medios de la ciudad de Nueva York, y que hubiera además una comprensión más profunda sobre el papel importante central que cumplen estos medios en mantener a las comunidades informadas, sobre todo, de nuevo, a comunidades marginadas. Entonces, a partir de ahí, eso llevó a que de Blasio firmara un decreto ejecutivo, un executive order, en el año 2019. Primero empezó a repartir más equitativamente
el dinero de avisos públicos, pero en el 2019 salió este decreto por el cual las 50 agencias que tienen presupuesto publicitario fueron obligadas a colocar al menos el 50% de esos avisos, de su budget, de su presupuesto en avisos, en medios comunitarios en la ciudad. Eso en realidad fue el comienzo del proyecto que nosotros llevamos adelante, es decir, la voluntad política y la decisión política fue el primer paso. Entonces hubo un decreto que luego se convirtió en legislación en el verano pasado, ordenando que esto se llevara adelante. Pero a partir de ahí nosotros lo que hicimos fue crear una unidad que se llama The Advertising Boost Initiative, una iniciativa donde hay una persona full time trabajando en esto y tenemos un equipo que la apoya para asegurarnos de que se cumpliera ese decreto. Entonces nosotros veíamos que no había incentivos para las oficinas, para las agencias de la ciudad, para cumplir con el 50%, no había ningún castigo establecido en este decreto, es decir, si incumplían con el 50% no tenían que dar explicaciones, ni había un castigo para el director de marketing de esa agencia, y después veíamos que había un sistema burocrático que estaba acostumbrado a funcionar de una manera, y como ustedes, imagino, todos sabemos, mover una burocracia es algo difícil, las burocracias son pesadas y son lentas, y además están acostumbradas a funcionar de una manera y no les gusta el cambio, resisten el cambio. Entonces, lo que nosotros decidimos fue hacer la vida de estos funcionarios de las agencias más fácil, para que tuvieran un incentivo para cumplir con este decreto. Y lo que hicimos fue crear una serie de herramientas y de apoyo para que la ciudad para que la gente que tomaba la decisión de dónde poner los avisos pudiera hacerlo de un modo más simple y directo y pudiera ver y que se viera el resultado. Entonces lo que hicimos fue, nosotros tenemos un directorio, tenemos el directorio completo de medios comunitarios en la ciudad de New York. El directorio es muy completo y sofisticado, tiene la lista de los medios, pero además en cada medio uno puede ver cuál es la comunidad o la audiencia a la que sirve, cuál es el tamaño de su redacción, cuál es su modelo de negocios, cuál es su modelo de quién es el dueño, toda la información que un director de marketing puede necesitar en el momento de tomar la decisión de dónde poner los avisos. Hicimos un mapa de la ciudad de New York donde la ciudad puede encontrar los medios por barrio. Muchos de los avisos son ubicados, la ciudad, la misión de la ciudad es el modo en que ellos ven servir a las comunidades, muchas veces es geográfico, es decir, saben que en el sur del Bronx hay un problema esto es, no sé si lo han pensado así, te doy un ejemplo cualquiera, pero hay la mayor incidencia de asma, eso es un dato real de toda la ciudad de New York. Entonces, si el Departamento de Salud de la ciudad de New York tiene un aviso para necesita hacer una campaña para ayudar a la gente a encontrar recursos para curar el asma o la diabetes o lo que sea, la ciudad necesita que los avisos estén localizados en medios que sirven a esa comunidad local, en ese barrio o en ese borough. Entonces lo que nosotros hicimos fue crear un mapa interactivo donde el director de marketing puede buscar en el sur del Bronx todos los medios que sirven a esas comunidades, las puede buscar también por comunidad, puede buscar comunidades afroamericanas, comunidades pakistaníes, la comunidad polaca, la comunidad judía, y puede hacer esa búsqueda y encontrarlo fácilmente, y ahí tiene el nombre del director de marketing del medio también, a donde puede contactarlo para poner el aviso. Lo que hicimos también es ofrecer la accountability, es decir, había también, nosotros veíamos como nosotros como universidad pública, nosotros no tenemos ningún interés más allá de que haya que la industria de medios comunitarios triunfe y que las comunidades se mantengan informadas, es decir, todo lo que nosotros hacemos es como un bien público y como misión y como un servicio. Entonces no somos ¿cómo se dice? Un interested player. Alguien con un interés no recibimos los avisos, no nos quedamos con un porcentaje, no somos una agencia. Lo que queremos es que los medios puedan servir a sus comunidades. Entonces lo que nosotros hicimos fue empezar a hacer reportes anuales a fin de año mostrando dónde los avisos fueron ubicados y mostrar si esto funcionaba o no funcionaba. Entonces hicimos un acuerdo con la ciudad de New York por el cual la ciudad comparte
la información con nosotros cada 3 meses. La ciudad nos manda a nosotros unos enormes spreadsheets donde nosotros vemos exactamente dónde han colocado todos sus avisos. Entonces podemos controlar que efectivamente el 50% de los avisos están yendo a los medios comunitarios y podemos ver a cuáles medios fueron, porque otro riesgo era que pusieran todo ese dinero en un grupo pequeño de medios, que se lo dieran a los, no sé, al diario que sirve la comunidad en español, a Univisión y Telemundo, a los 3 periódicos chinos más grandes, y que no se los dieran a los medios más pequeños, que era un miedo de los editores de los medios y de los dueños de los medios. Entonces también hemos trabajado mucho en trabajar con los directores de marketing para que ellos entiendan por qué los 5 diarios que publican en Urdu en la ciudad de New York, aun si sus audiencias son pequeñas y no necesariamente tienen una plataforma que llegue a millones de personas, llegan a unas miles de personas, pero esa gente son los únicos medios en los que esa comunidad que no habla inglés y que solo habla Urdu, o que habla otros idiomas pero no inglés, son los únicos medios de información que sirven a esas comunidades. Entonces, ¿por qué esos periódicos son tan importantes? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que vimos fue que durante la pandemia, esto entró en función, el decreto fue firmado en el 2019, o sea, 6 meses antes de la pandemia, y básicamente la aplicación empezó cuando la pandemia llegó a Nueva York, y no sé si ustedes se acuerdan, pero la ciudad de New York fue el epicentro de la pandemia en febrero-marzo, a partir de febrero y marzo del 2020, la ciudad se cerró. Los medios comunitarios, el 75% son medios impresos y digitales, los demás son radio y televisión, y la mayoría de estos medios impresos y digitales todavía tienen un modelo de negocios muy tradicional y se sostienen sobre todo por avisos de negocios locales. Es decir, son los negocios locales, con lo cual eso crea en realidad un ecosistema muy interesante en la ciudad, porque los mismos negocios locales, los restaurantes, las compañías de pasajes y de turismo, etcétera, ponen sus avisos en estos medios, sostienen estos medios, y los medios a su vez informan a sus comunidades. Esos negocios se cerraron, y entonces nosotros lo que pensamos al principio de la pandemia es que íbamos a ver cerrar la mayoría de los medios, y lo que ocurrió en ese caso fue que la ciudad cumplió, las agencias cumplieron con ese mandato del 50%, que en el año de la pandemia la ciudad puso $10 millones en avisos en 224 medios comunitarios, y que ese dinero, en algunos casos para algunos medios fueron $200.000, en otros casos $150.000, en otros casos $60.000, pero en todos los casos fue un enorme incremento en lo que normalmente esos medios recibían, y eso reemplazó el dinero que habían perdido en avisos, y esto salvó al sistema local de medios de la ciudad de New York. El segundo año fueron $15 millones que fueron a estos medios, y lo que tenemos entendido por unos cambios que está haciendo ahora la ciudad es que este año va a haber incluso más dinero yendo a eso, y este modelo se ha convertido en un modelo nacional. Muchas otras ciudades están tratando ahora de usar este modelo, como decía un poco antes Jim, usar este modelo para replicar, teniendo en cuenta las realidades locales. Obviamente no todas las ciudades tienen tal cantidad de medios lingüísticos o tal cantidad de medios comunitarios como tiene New York, pero básicamente en ese sentido. Espectacular. No te quiero interrumpir, pero quiero cuidar el tiempo, No. para que tengamos tiempo un poco de cerrar esta intervención, y luego ver si es que tenemos una posibilidad. Me parece tan interesante porque en realidad siempre, y en este foro también, hemos tenido innumerables discusiones sobre la falta o la gran discrecionalidad que existe en la distribución de la publicidad oficial, ¿verdad? Hay un montón de estudios que hablan de cómo van a ciertos medios, de cómo se favorece para lograr favores de cobertura, para apoyo político, pero realmente, y especialmente en nuestra región, yo no sé si existan iniciativas, además de apoyarse en la academia, para lograr mecanismos mucho más eficientes en este sentido de la distribución de la publicidad oficial, y me parece una iniciativa pues que además te agradecemos por los links. Habíamos hablado en la preparación del foro, y un poco para cerrar este espacio, ¿cuáles son los riesgos que tú ves conociendo cómo funcionan por ahí nuestras democracias, que son quizá muy imperfectas como todas, pero con las particularidades de América Latina? ¿Cuáles son los riesgos que verías en el caso de pensar aplicar una iniciativa similar en nuestra región? Bueno, el riesgo obvio, que también es un riesgo aquí, por cierto, el riesgo obvio es que estos avisos vengan con condiciones, ¿verdad? Entonces, que la ciudad
te dé los avisos a cambio de determinada cobertura favorable, etc. En el caso de la ciudad de New York, la razón por la que, digamos, el hecho de que haya una legislación, haya reglas claras, esté establecido y que haya una distribución que no sea concentrada en un grupo pequeño de medios, es lo que ayuda a que haya transparencia. Hay además un actor externo sin intereses específicos y que no recibe, que no toca nada de este dinero, digamos, que hace como la Contraloría, ¿verdad? Entonces, que haya control y que haya reglas claras, contralor y que haya reglas claras es muy importante. Es muy importante también que nosotros trabajamos con los medios muy de cerca, entonces esto siempre está además acompañado por conversaciones con los editores y con los dueños de los medios y con entrenamiento y con además una búsqueda constante para diversificar los ingresos, es decir, no significa esto, digamos, ver esto como un subsidio al que los medios están, que los medios, a los que los medios tienen derecho, digamos, pero que no que se queda solamente ahí sería un problema. Es decir, si los medios solo sobrevivieran con los avisos públicos, eso crea otro problema, ¿verdad? Porque también tiene que haber un poco también lo que decía Jim Brady al comienzo. No puede ser la única fuente de ingresos de estos medios. Entonces lo que nosotros hacemos es trabajar un montón con estos medios para apoyarlos en la transformación digital, para apoyarlos en que consigan una base de audiencia más fuerte y otro tipo de ingresos. Pero sobre todo en la región, lo que yo diría es, todos hemos visto cómo ha sido usada, no voy a hablar por todos los países que están aquí, obviamente, porque la mayor parte de mi carrera fue sobre todo en Argentina, pero el riesgo ahí ha sido siempre, y el tema de dónde se pone la publicidad oficial o no, ha sido siempre una conversación desde que yo empecé a ser periodista a comienzos de los 90, y creo que no está resuelta, pero es muy importante que haya reglas claras y haya controles para que no sea lo que suele ocurrir muchas veces, que es que la publicidad oficial va directamente condicionada con cobertura, ¿no? Entonces eso es lo que nadie quiere ver. Buenísimo. Muchísimas gracias, Graciela. Vamos a pasar al siguiente panelista, Werner Sitzman, perdón. Es abogado de formación y hoy es director ejecutivo de la AMI, la Asociación Colombiana de Medios de Información, que agrupa 28 casas editoriales y medios noticiosos impresos, radio, televisión y nativos digitales. Él es representante del sector de medios de comunicación en la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, y durante 11 años fue vicepresidente y secretario general de la Casa Editorial El Tiempo. En la última reunión de la CIP escuchamos sobre el esperanzador paquete de ayudas que aprobó el gobierno del presidente Duque en Colombia y que destinaría $25 millones en ayudas estatales a distribuirse entre distintos medios de comunicación digital con el objeto específico de ayudar en su transformación digital. Además, aunque se archivó el primer proyecto de ley que contenía incentivos tributarios fiscales a los anunciantes de los medios de comunicación, hoy se encuentra en proceso de debate legislativo un segundo proyecto de ley bastante similar. Hace 6 meses había un claro momentum para conseguir este apoyo estatal del que tanto habíamos hablado para la sostenibilidad de los medios en Colombia, pero hoy estamos ante la realidad de que el próximo 20 de julio se renovará el Congreso, con lo cual pues, los procesos legislativos seguirán ese curso y tendremos que ver qué sucede con los nuevos integrantes del Congreso. Y Colombia también pues, está en un proceso electoral que culminará en agosto de 2022 con la posesión de un nuevo presidente o presidenta. Entonces, desde entonces, el proyecto de ayudas directas por $25 millones fue cancelado. Con el cambiante ambiente político en Colombia, Werner, ¿se perdió definitivamente la oportunidad o en luz de lo que ha pasado crees que nunca existió la real voluntad política? Buenos días. Buenos días, hola Gabriela, hola a todos, un gusto estar nuevamente con ustedes en este foro y compartir asiento en este panel con Graciela y con Jim, un gusto la verdad. Yo creo que estamos todos muy sintonizados alrededor de la necesidad de políticas y de estrategias y de cosas bien estructuradas. Hay un benchmark internacional riquísimo del cual se ha hablado en extenso hoy acá. Yo puedo compartirles un poco cómo ha sido la experiencia haciendo los intentos de implementación en Colombia y creo que la pregunta que haces es tal vez una muy buena introducción a lo que nos preguntamos qué falta o qué es lo que pasa. Y yo creo que el tema de ausencia de voluntad política
o la necesidad de voluntad política, como se quiera ver, es fundamental. En AMI nos propusimos, desde que empezó el último gobierno, o sea, en los últimos 4 años, para hablarlo en términos de gobiernos salientes y entrantes, desde que empezó el gobierno Duque, nuevo Congreso, etcétera, nos dedicamos a cubrir distintos frentes en esta dirección. El primero, el de tratar de liderar, como creo que lo hemos hecho, una narrativa alrededor de la importancia de los medios para la salud democrática y para rescatar un poco cuál es la esencia y el verdadero valor de lo que hacemos los medios para la construcción de sociedad, y eso está íntimamente relacionado a todos los temas de credibilidad y de la crisis de credibilidad que, por las muchísimas razones que también conversamos permanentemente en estos foros, nos están afectando. Alrededor de esa narrativa, por supuesto, quisimos ambientar distintas acciones, distintas gestiones públicas tendientes a construir eso, políticas públicas y también conciencia privada, porque las políticas públicas, de una u otra manera enderezadas a estimular la industria de los medios, pues tocan también con el sector privado y con los anunciantes, que es donde seguimos teniendo la esperanza de tener un grueso de ingresos. Hoy vimos estas cifras donde efectivamente lo digital y las suscripciones no van a suplir la caída que hemos tenido en los ingresos, ni van a ser suficientes para poder sostenerse. Entonces, integralmente tratamos de cubrir varios frentes. Uno, el de gobierno, que era el de sondear la voluntad política de un gobierno. Este es un país presidencialista, digamos, y en nuestro régimen, aunque hay la división de poderes y los equilibrios de poderes, las iniciativas, en particular las que tienen que ver con temas tributarios, fiscales, requieren avales y apoyo del gobierno, de manera que el tema gubernamental era fundamental. Entonces, por un lado, tratamos de iniciar un acercamiento y una conversación a nivel gubernamental. Por otro lado, a nivel Congreso, a nivel democracia o representantes de la democracia con los partidos políticos. Por otro lado, con los empresarios, como anunciantes en particular. Y por otro lado, con las plataformas, también en esta misma línea de buscar ingresos que no habíamos tenido tradicionalmente y que tenemos que desempolvar. Ojalá las cuantías aumenten, ojalá haya mayor apertura, mayor esfuerzo en ese sentido, pero nos enfocamos en esos distintos frentes. Para ir descartando algunos de ellos, el Google News Initiative se hizo una realidad en Colombia relativamente pronto y empezamos a recibir unos ingresos que no teníamos, lo cual hemos celebrado y ha sido estimulante en muchos aspectos. El económico, pues es mejor recibir algo que no recibir nada, pero ha tenido también un estímulo en términos de toda esta parametrización tecnológica y para poder tener un canal de distribución adicional que ha planteado unos retos técnicos importantes. Y destaco tal vez que en ese frente, con Google al menos, fue una condición para nosotros desde la asociación que la prioridad se le diera a los medios regionales, a los medios chiquitos, no a los medios más grandes o a los que ya tienen la mayor parte del tráfico y para quienes esos ingresos adicionales significan aún menos, cosa que logramos y toda la prensa regional colombiana quedó incluida en ese programa. Desde el punto de vista de los anunciantes, tuvimos alguna frustración porque un poco la respuesta en medio de la crisis de la pandemia era: todos tenemos enormes problemas económicos y tenemos que ver cómo respondemos, y los que estamos reduciendo costos y gastos, entre ellos los de publicidad, nos da pena, pero tal vez no es el mejor momento para que acudan a nosotros. No obstante eso, cuando vinieron todas estas marchas que casi se llevan el país por delante, cuando tuvieron la necesidad de buscar eco, ¿no?, para encontrar protección frente a su reputación, a ciertos hechos lamentables que se dieron, sí son importantes los medios y sí tocan las puertas del sector privado para, por favor, ayúdennos, ¿no?, a aclarar este tipo de cosas. Entonces, eso nos sirvió un poco para evidenciar cómo no apoyar económicamente a los medios desde la inversión publicitaria es un error. No solo en términos de que claro que tiene una eficiencia comercial, sino porque si se disminuye la oferta informativa y si se debilitan los medios, si se debilita la pluralidad, hay un problema para vivir en sociedad y eso afecta al sector privado y afecta a la economía. Y en el tema gobierno y legislación tuvimos unos sinsabores. Por el lado del gobierno, si tú me preguntas si le faltó voluntad política o si nunca la hubo, yo creo que ahí podríamos especular mucho. Yo tengo la sensación de que tal vez nunca la hubo, opinión personal mía. Me parece que desde siempre fueron muchas más las trabas que los la verdadera apertura a canales. Hubo un cambio de ministra en la cartera que el presidente adjudicó para manejar estos temas y fue a través de esa cartera como pudimos primero conseguir que el Congreso
aprobara unos recursos del presupuesto para el año siguiente, que era el año 2021, de ahí los 25 millones de dólares, un poco para que no nos fueran a decir en el 2021, no tenemos plata, entonces nos garantizamos que vía el Congreso el gobierno solicitara esa partida presupuestal y que el Congreso la aprobara, cosa que ocurrió, y con la partida aprobada muy pronto en el primer trimestre del año 2021, pues se dio todo este proceso de esa convocatoria para la transformación digital. Para hacer corto el cuento largo, lamentablemente, ese ministerio y esa ministra terminaron en un escándalo político por desvío de unos fondos o unos pagos de unos anticipos en un contrato millonario que se perdieron, y entonces eso generó no solamente la caída de la ministra, sino que generó un clima que siento se utilizó más como pretexto para desmontar la convocatoria, con lo que creo que se evidenció un poco que tal vez desde siempre habría faltado algo de voluntad. Y lo otro que confirma esa falta de voluntad es que por el otro lado, por el lado del proyecto de ley que traía estímulos para la industria a través, entre otras, de beneficios fiscales, como se ha hablado acá, eso requería aval del gobierno, y ese fue un aval que el gobierno nunca dio, y no solo nunca lo dio, sino que a través de la administración de impuestos rindió un concepto negativo alrededor del proyecto de ley. Eso fue muy desestimulante. Fueron más de 400 medios colombianos los que presentaron propuestas para acceder a esos auxilios. De los afiliados nuestros, la mayor parte de la prensa regional estuvo, de 28 estuvieron por lo menos 18, casi 20, hicieron unos trabajos muy juiciosos, y al final el gobierno dio un argumento de que es que pensándolo bien, tal vez como los requisitos son tan complejos para garantizar la transparencia, revisándolos, tal vez ninguno va a cumplir, y nunca dijeron por qué no habían cumplido y simplemente retiraron unilateralmente la convocatoria como parte un poco del escándalo político. Y aquí me atrevo a subrayar algo como experiencia que creo que puede ser útil para todos y que lamentablemente ensombrece un poco estos propósitos colectivos, y es a veces la desalineación desde el propio sector. A nosotros nos ocurrió que voces, aunque fueron muy minoritarias, pero tienen la capacidad de hacer un ruido importante, desde el propio sector hubo oposición a la iniciativa, porque hay posiciones respetables, como por ejemplo, no queremos recibir ayudas del gobierno porque eso compromete la independencia editorial. Y creo que conceptualmente es un planteamiento respetable, pero yo creo que antes de convencerse de que eso es un paradigma que no se puede romper, pues es importante consultar cómo se está manejando ese tema en una iniciativa como se lo estaba haciendo en esta, donde era clarísimo, expreso, que no había ninguna contraprestación a cambio de recibir estos recursos para unos propósitos técnicos. Pero cuando se crea este clima y se empieza a hablar, y esto empieza a ocurrir en redes, en radio, etcétera, un clima donde esto está amarrado, esto está dirigido, o empieza la estigmatización de los enemigos de las ayudas a la prensa, ¿no? Que hacen eco de este tipo de posiciones. Esto es para favorecer a la gran prensa, de los grandes grupos económicos con la plata de la gente. Eso inmediatamente genera unos ruidos e inhibe, ¿no? Aplica en esta materia un poco de autocensura, donde en primer lugar los medios de los grupos económicos o con mayor capacidad económica sienten una dificultad para presentarse, así legítimamente puedan hacerlo, y eso genera entonces una deserción de la masa de proponentes, eso nos ocurrió, y se genera en general un clima, ¿no? de animadversión o de duda o de cuestionamiento que al provenir del mismo sector, al propio gobierno, por supuesto, le suscita la inquietud de, pero bueno, ¿al fin qué? Ustedes vienen y piden unas ayudas, pero cuando se les dan, entonces ustedes mismos desde allá denigran de ellas. Por supuesto, esas generalizaciones son absurdas, porque en 450 medios que se presentaron, por ejemplo, esta convocatoria, o de 1.600 que tenía inventariado el gobierno, o de 28 que tenemos afiliados nosotros, que agrupamos a los principales, si esas voces disonantes fueron 3, no fueron 4. Entonces, claramente no es una posición minoritaria, pero tiene la capacidad de generar un ruido alrededor del tema, que junto con lo del escándalo de corrupción del ministerio sirvió también un poco como pretexto para decir, si hay sombras de dudas, tal vez mejor no lo hagamos. O incluso desde los mismos medios, no faltó el que dijo, uy, no, terrible que vayamos a terminar nosotros en vez de estimulados para una transformación digital, cuestionados por estar recibiendo unos recursos individuos. Y eso exige y requiere que de estas conversaciones colectivas y de la gestión y la colaboración gremial en cada sitio se logre la mayor unidad posible, y esa es otra dificultad importante. Lo que sí fue muy significativo en Colombia desde el punto de vista de esta gestión y de su logro, más allá de que el gobierno no hubiera apoyado lo tributario, es que la iniciativa legislativa, que como bien decías no está muerta, es una iniciativa que contó desde el inicio
con el aval y el apoyo de múltiples partidos políticos de todas las fracciones, lo cual a mí, al menos con el deseo, me hace pensar que la narrativa ha calado, que ha sido posible llamar la atención sobre la importancia de que los medios, por más de que se equivoquen y les falte mucho por mejorar, es más lo que aportan que lo que restan, y que es peor no tenerlos que tenerlos, y que sí son un baluarte indispensable de la democracia. Y creo que con eso logramos cohesionar por lo menos a los representantes de los partidos políticos y a unas mayorías importantes en el Congreso, que hicieron que el Congreso llevara ese proyecto a su agenda. El proyecto original, finalmente, también por razones políticas relacionadas sobre todo con lo de gobierno y con lo tributario, terminó archivándose. Entre otras cosas, ustedes recuerdan, en Colombia hubo unas marchas espantosas, ¿no? Casi se incendia el país, y esto tuvo origen en una reforma tributaria muy mal manejada por parte del gobierno, que le costó el puesto al ministro de Hacienda. Y dentro de ese contexto, insistir en un proyecto que tiene beneficios tributarios dirigidos a la prensa, cuando la prensa además termina en la mitad del conflicto y la polarización política de las marchas, no parecía prudente. Entonces, lamentablemente, lo vimos archivar. Pero en la legislatura pasada, el mismo partido político que presentó la iniciativa original, y tengo que reconocer que en esta ocasión, sin consultarnos, volvió a presentar la iniciativa, que es básicamente el mismo proyecto original, al cual nosotros le hicimos las observaciones que habíamos hecho originalmente, porque tenía fallas y requería algunos ajustes, y ese proyecto ha estado en los últimos meses en el Congreso. Nosotros como asociación decidimos marginarnos un poco de cualquier gestión pública alrededor del proyecto, al menos mientras pasa la cosa electoral. No parece prudente que desde los medios haya una interlocución con congresistas que son a su turno candidatos a una nueva legislatura, teniendo conversaciones con los medios sobre un proyecto de interés de los medios. Entonces, públicamente explicamos que mientras hubiera un momento electoral, pues nosotros no tendríamos ninguna gestión ni ningún contacto en relación con ese proyecto. Las elecciones de Congreso ya se dieron, tenemos ahorita legislando al Congreso que sale, y el 20 de julio entra el Congreso nuevo, y muy seguramente lo que va a ocurrir es que ese Congreso nuevo va a encontrar ya con un primer debate el proyecto de ley, lo cual pues para nosotros es no haber perdido un esfuerzo de muchos años, por lo cual a partir del 7 de agosto pues esperamos volver a tener una conversación con los representantes de la democracia sobre el tema, pero también requeriremos la ayuda del gobierno para que avale todo lo que tiene que ver con los beneficios tributarios. Ahora, Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias, y perdona que te corte, pero necesitamos un poco ceñirnos porque Ricardo está atrás con el cronómetro. Muchísimas gracias, y también creo que vamos a cortar aquí. Yo creo que el debate de Colombia además lo seguiremos teniendo en la siguiente reunión de la CIP, pues será un tema a ver qué pasó con este proyecto de ley. Así que creo que quedamos aquí, además del momento electoral en Colombia es importante. Y pues creo que llamas la atención a esta tarea pendiente que tenemos de lograr cohesión dentro de nuestras industrias, de nuestros países, para impulsar estos proyectos pues tan importantes para la sostenibilidad de los medios. Muchísimas gracias, Werner. Muchísimas gracias, Graciela, y thank you, Jim, for your time and your words. Creo que cortamos aquí, Ricardo. Vamos contigo. Gracias. Muy amable.